Ok, pues muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, que estén disfrutando y aprovechando su cuarentena. Em, Ahorita vamos a tener una clase de foca. La tuve ayer con las niñas y les expliqué los dos últimos capítulos de la unidad que estamos viendo. Se supone que se había grabado la clase, pero al final como que no se grabó. Entonces lo va a grabar y lo van a subir bueno, se los van a pasar. Eh, ok, vamos a partir de lo que estamos viendo. Estamos viendo todo el tema de la liturgia y todo el tema de los sacramentos en la iglesia como manera de celebrar a Dios y de encontrarnos con Él. ¿Ok? Am, la unidad pasada vimos como un poco el origen de la liturgia, los fundamentos, como el fundamento último siempre es Cristo, y vimos algunas características de la liturgia en general. Hoy vamos a ver dos cosas. La primera tiene que ver con los sacramentos, como las maneras en que celebramos a Dios nuestro Señor en la iglesia. Y la segunda vamos a hablar específicamente del sacramento de la Eucaristía, como el centro de los sacramentos y de la vida cristiana. Entonces, a ver, voy a poner antes o dejar los presupuestos que ya había dicho antes y que les he repetido hasta el cansancio en esta unidad, en estas dos clases que hemos tenido. Y esto del tema de que siempre tenemos que tener en mente al hablar de esto, de que los, eh, el sacramento, la liturgia o en general todo lo que hagamos, siempre tiene un carácter simbólico, es decir, nos hablan con gestos, con palabras, con cosas que podemos ver, sentir, oler, comer, porque así lo necesitamos los hombres para poder entender realmente pues de qué va, a lo que se refiere, para poder entender a Dios. Nosotros, si se fijan, nos comunicamos con palabras que escuchamos. Si yo simplemente me quedara serio viendo la cámara, pues obviamente ustedes no entenderían nada. Dirían, este tío está loco. ¿Por qué? Porque necesitamos algún símbolo, alguna manera de poder entender realmente el mensaje que me quiere dar la otra persona. Y luego, recuerden también les dije, los sacramentos tienen siempre un carácter comunitario. Bueno, los ritos, la liturgia en todo tipo de religión tiene un carácter comunitario. Es decir, siempre va a abarcar a toda la comunidad. ¿Ok? Ahora bien, vamos a partir de que en esta clase partimos de que en el hombre es algo natural el celebrar las cosas. Como que por naturaleza el hombre está como hecho o predispuesto para celebrar muchas cosas. Por ejemplo, celebramos las cosas que nos gusta recordar, no sé, algo que es especial para nosotros personalmente, no sé, el día que nos graduamos de X cosa, pues lo recordamos con cariño y ese día celebramos algo de una manera especial, ¿ok? Como que hacemos algo para que ese día sea distinto. Um, o no sé, en la vida familiar, cuando celebramos el nacimiento de un niño, un nuevo miembro para esta familia, pues lo celebramos de manera especial. Ponemos como algo que distinga ese día de los demás, que no sea un día como cualquier otro. Um, o en la vida social, por ejemplo, la fiesta de la independencia del país, pues se celebra de manera especial porque es algo que en la memoria colectiva marca una diferencia, un antes y un después. Y por tanto se hace algo especial socialmente para celebrar ese día. ¿Ok? O también en la vida religiosa. No sé, cuando celebramos una fiesta para celebrar a nuestro Dios y lo que sea. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que toda nuestra, em, ¿cómo decirlo? Como toda nuestra tradición cristiana tiene su origen también en las tradiciones judías y parte de muchas de ellas. ¿Qué pasa con los judíos o qué tiene de particular digamos, el mundo y la idiosincrasia judía? Que toda la vida religiosa, social, política, personal, como que se mezclan, ¿ok? Entonces, para un judío celebrar eh, una fiesta, la fiesta de las tiendas o el Yom Kippur o lo que sea,
pues no tenía solo un carácter religioso, tiene un carácter social en el que todos se juntaban para celebrar esa fiesta, tenía un carácter político, tenía un carácter personal. Entonces como que todos estos significados que les he dicho, o todas estas cosas que celebramos, se mezclan de manera particular en el mundo judío. ¿Ok? Esa es una de las primeras características que tienen las celebraciones en ese tipo de pensamiento y que después la iglesia va a tomar también en los siglos posteriores para desarrollar su propia liturgia. Eso es lo primero. Y lo segundo eh, es que también en el mundo judío, eh, ¿cómo decirlo? Como que las fiestas no son únicamente como un recordar algo que pasó en el pasado, que fue muy bonito en esa época, pero que ya simplemente pues, ya pasó. Sino que el celebrarlo significa también como volver a vivirlo una vez más. Es decir, como casi, o sea, entiéndanme bien, no es así, pero es como una imagen que ayuda. Es como transportarse en el tiempo a esa época y celebrar de nuevo aquello que pasó. Y por eso es tan importante el seguir los ritos de manera, digamos, tajante. Seguir digamos, las instrucciones de manera cortante. Si no, el rito no se celebra, si no, la celebración no tendría como un esquema claro, ¿ok? Y eso también es algo que va a tomar la iglesia, eh, que va a tomar el pensamiento cristiano para sus sacramentos y sus celebraciones, ¿ok? Eh, entonces, no sé, cuando celebramos la Eucaristía, por ejemplo, no es que estemos recordando si lo que pasó en el pasado, no sé, cuando Jesús estuvo en el Calvario y murió por nosotros, y ya lo recordamos como algo muy bonito, algo que pasó, algo que nos ayudó mucho, um, pero que se que vaya. No, cuando celebramos la Eucaristía, como que volvemos a estar en el Calvario junto con Cristo, volvemos a estar ahí presentes, realmente. O, o así, con cada uno de los sacramentos, ¿ok? Van a tener como digamos y celebraciones van a tener esta característica como particular, ¿ok? Um, ok, entonces tres características básicas tienen todas las celebraciones en la vida de una persona. No, bueno, digamos, viéndolo desde este punto de vista un poco más religioso. Es un momento distinto del resto de los momentos, esa es la primera. Es decir, no es como que sea algo lo ordinario, o sea, se distingue de lo que pasa todos los días, ¿ok? Um, Luego tiene sus ritos y acciones propias que incluyen determinados signos y símbolos um, y que como que intentan transmitir una carga emocional y un significado superior a aquellos símbolos y aquellos ritos. Um, Les pongo un ejemplo para que podamos entender más fácil esta parte. No sé, si de repente yo les comienzo a contar, no sé, la historia de mis papás, eh, pues quizás yo lo cuento con mucha pasión y les digo, no, se conocieron de esta manera y tal, porque para mí significa mucho esta historia, ¿ok? Es algo, o sea, que me tiene una carga afectiva y emocional en mí muy grande. Pero supongamos que uno de ustedes escucha esa historia y de repente llega a su casa y su mamá le pregunta, oye, hijo, ¿qué vieron hoy en clase? Ah, no, pues el hermano nos contó la historia de sus papás. Y tú le cuentas la misma historia de mis papás a tus papás. Pues puede ser que tú la cuentes con menos carga afectiva, menos emoción de la que yo sentí en el momento de contársela y de la que sintieron mis padres cuando vivieron eso. ¿Ok? Esto para decir que como que quizás nuestros símbolos, nuestros signos, aquello que hacemos, aquello, nuestras palabras, por más que quieran expresar la pasión, la emoción que se siente en ese momento, pues se quedan cortos, ¿ok? Por eso los ritos y las acciones, cuando celebramos la misa, cuando nos confesamos, pues son palabras que quizás no nos causan tanta emoción a nosotros en ese momento, pero que detrás de todas estas palabras, todos estos signos, todos estos símbolos, pues hay una carga emocional afectiva muy grande, ¿ok? Que tenemos que ir captando, que tenemos que ir poco a poco como aprendiendo casi, entiéndame bien, a degustar. Um, y luego, obviamente, pues todo rito, toda celebración tiene el carácter social que ya les había dicho, ¿ok?
Se reúnen todo el mundo con alegría para celebrar a alguien, a algo, y lo expresan, no sé, con música, con cantos, con bailes. Eso tiene, digamos, toda celebración humana tiene, digamos, esas características. Ahora bien, en la iglesia, esta manera de celebrar, o una de las maneras de celebrar a nuestro Dios, es a través de los sacramentos, de los 7 sacramentos, que espero que todos los conozcan, de todos modos se los recuerdo, que son bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Esos son todos los sacramentos y espero que cada uno lo sepa, ¿ok? No creo que esté hablando de algo extraño o raro para ustedes. Ahora bien, ¿qué características o cómo podemos ver estas características que les dije al inicio en los sacramentos? Em, pues todo sacramento utiliza un signo y símbolo con determinados gestos rituales, ¿ok? Se dice que los sacramentos son signos sensibles de la gracia invisible de Dios. Es decir, algo que podemos ver, sentir, oler, tocar, comer, que nos manifiestan la gracia que no podemos ver, que no podemos sentir de Dios. Por ejemplo, en el bautizo, cuando te echan el agua en la cabecita haciendo un bebé, pues es el signo, es lo que sientes, eh, que te está haciendo en ese momento realmente, hijo de Dios, te está dando esa gracia que tú no puedes ver, no puedes sentir. Um, Ahora bien, todo sacramento tiene su fundamento o está relacionado con acontecimientos y palabras que dijo Jesús mismo. Y como les dije la vez pasada, tienen su fundamento en Cristo mismo. Eh, no sé, Jesús se bautizó, o Jesús le dio el poder a sus apóstoles de poder perdonar los pecados, o él mismo los instituyó sacerdotes en la última cena, o en la última cena también instituyó el sacramento de la Eucaristía. Entonces son maneras en que Jesús nos dejó su recuerdo y nos dio la fuerza para continuar su obra en la iglesia. Eh, Siempre obviamente se realizan en comunidad, incluso aquellos que son un poco más privados, como no sé, el sacramento de la confesión, que tú dices, pues yo y está el sacerdote. Sí, pero el sacerdote en ese momento representa a la comunidad de los creyentes, el cuerpo místico de Cristo. O sea, no representa solo a Cristo, sino a toda la comunidad. De hecho, antiguamente era una praxis de las primeras, digamos, iglesias los primeros siglos del cristianismo. Cuando te confesabas, no es que lo hicieras así como, ¿sabes?, en particular, solo tú con el sacerdote, sino que se hacía en la comunidad. Entonces hagan de cuenta que de repente yo llego así al salón de clases, ya siendo sacerdote, y pregunto, bueno, ¿quién se quiera confesar? Y en ese momento alguno de ustedes se pone de pie. Y me dice, si yo no me quiero confesar, padre, pues hice esto, y dices ahí todos tus pecados, delante de todo el mundo. Y el sacerdote te pregunta, bueno, ¿estás arrepentido por esto? Sí, ok, yo te absuelvo de tus pecados, puedes ir en paz. Y así, todos los que se querían confesar lo hacían, no en privado con el sacerdote, sino de manera pública. ¿Sí? Es una imagen, quizás no era así, pero es como una imagen para que entendamos que, que efectivamente, antiguamente era algo comunitario. Después, con el paso de los años y de los siglos, la iglesia se fue como adaptando y dando cuenta que era lo mejor para la persona, pero nunca perdió ese carácter comunitario. Por eso el sacerdote representa también a la comunidad de los creyentes. Y entonces, esto para decir que incluso esos sacramentos que son un poco más privados, más íntimos, pues efectivamente se realizan también en parte en comunidad, porque toda la comunidad lo hace, o se supone que debería hacerlo, pero también porque está representada por alguien toda la comunidad. ¿Okay? Em, Todo sacramento también tiene la particularidad que tiene que ser hecho o efectuado por el ministro presidido, por el ministro adecuado. Es decir, no cualquiera puede llegar y de repente decir, ok, vamos, te confieso. No sé, yo como hermano. No es que a mí se me ocurra un día llegar hacia su salón de clases y decir, bueno, Padre Néstor tiene mucho trabajo y no va a venir a confesar, bueno, venga, yo los voy a confesar. Pues yo no puedo, porque no soy el ministro que puede celebrar ese sacramento, no soy ministro. O que de repente un sacerdote diga, pues yo voy a ordenar otro sacerdote porque pues, me hace falta acá en mi parroquia. Pues no, no puede.
necesita siempre de ser hecho ese sacramento por el ministro adecuado. En este caso, de la ordenación sacerdotal, es el obispo. ¿Ok? Um, y luego, otra particularidad que tienen los sacramentos eh, es que es la manera como Cristo también como que nos da la fuerza para vivir nuestra propia vida cristiana. Es como la manera en cómo alimentamos nuestro espíritu para poder crecer en nuestra fe y llegar un día al cielo, que es como nuestra meta final. Eh, Ahora bien, todos los sacramentos, y esta es la última digamos, característica grande que tienen los sacramentos y las celebraciones litúrgicas, tienen también o son inspirados todos por el Espíritu Santo. No es como que de repente un día la iglesia se levantó de buenas y dijo, bueno, sí, vamos a hacer la Eucaristía. O bueno, sí, ¿por qué no hacer la confesión total? Es como bonito esto. No, al final de cuentas, el Espíritu Santo fue como guiando a la iglesia para que, digamos, fueran los sacramentos tomando la forma que tienen hoy en día, pero también le fue dando la fuerza y la fue acompañando para que los sacramentos se vayan efectivamente dando en la vida de toda la iglesia, ¿okay? Y promoviendo en la vida de toda la iglesia. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque, o sea, todo sacramento es celebrado por la fuerza del Espíritu Santo, si no, efectivamente no habría sacramento, no habría gracia. Um, pero también los que participan en él participan por inspiración y por acción del Espíritu Santo. O sea, incluso cuando tú piensas en que me voy a confesar porque ya lo necesito, pues eso es una inspiración del Espíritu Santo. Y quizás el Espíritu Santo a veces te habla y te invita a ciertos sacramentos, no sé, a ir a misa los domingos o a confesarte más seguido. Y tú tienes que ser dócil a estas inspiraciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues, tenemos la libertad. El Espíritu Santo no nos puede obligar a aceptar su gracia. Nos puede inspirar, nos puede ir poco a poco guiando por nuestro camino, pero jamás, jamás nos puede obligar a aceptar su gracia. Eso depende de nuestra propia libertad. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Okay? Entonces, esta es básicamente la página 81 del libro. Si quieren, la pueden leer, sacar algún resumen. Todo lo que les he dicho está ahí más o menos reflejado. Quizás yo he dicho alguna otra cosa, pero todo está ahí. ¿Ok? Ahora les voy a explicar la página 83 del libro. La página 83 habla específicamente del sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué dedicar un capítulo completo a hablar sobre el sacramento de la Eucaristía? Pues porque es como el centro de la vida, de los sacramentos y de la vida cristiana. ¿Okay? Es como el sacramento por excelencia, si quieren verlo así. No es que le reste importancia a los otros sacramentos, pero este es como especial, digamos, para nosotros. Ahora bien, ¿de dónde nace la Eucaristía? Eh, yo creo que es una historia que todos sabemos. Jesús en la última cena instituye la Eucaristía junto con sus apóstoles y les da el poder para celebrar. Es algo que como que todos los años celebramos y siento que más o menos, si no todos, pues la mayoría intuyen y saben. Pero ¿en dónde tiene su origen esa cena o por qué es tan especial? Bueno, Jesús instituye la Eucaristía en la Pascua. La Pascua es la celebración como más importante para los judíos por encima de cualquier otra fiesta. ¿Por qué? ¿Qué representa o qué significa o qué recuerda esa fiesta? ¿Qué celebra esa fiesta? Pues celebra el día en que Dios pasó en Egipto hiriendo a todos los primogénitos, matando a todos los primogénitos de los egipcios y de los ganados y de todo lo que había ahí, excepto todo lo que era de los hebreos. ¿Y cómo hicieron para distinguir, o cómo hizo Dios para distinguir a los hebreos de los egipcios y de todo el resto de gente? Pues les mandó a que tomaran un cordero o un cabrito, lo sacrificaran esa noche y con la sangre del cordero untaran la puerta, bueno, el dintel, o sea, como el alrededor, el marco, por decirlo así, de la puerta, para que cuando él viniera viera esa sangre y pasara de largo, hiriendo al resto de hijos de Egipto, ¿ok?
Ahora bien, ¿qué pasa con esta cena? Pues que esta cena era como particularmente especial porque pues recordaba cómo el pueblo pasó de la esclavitud en Egipto a la libertad, porque gracias a este hecho, pues el faraón efectivamente libera al pueblo de Israel y lo deja ir. Después lo persiguen en el Mar Rojo, pero pues, Dios actúa y no deja que lo alcance ni nada. Pero representa para el judío el paso de la esclavitud a la libertad. Eh, el paso de el ser esclavo del pecado a la libertad que tiene con Dios. Eh, y entonces, claro, por eso tenía que ser celebrado de manera como especial todos los años. Dice la Biblia, o sí, el Antiguo Testamento, como que deja muy claro todo lo que es los rituales que se tenían que seguir. Eh, entonces tenían que tomar un cordero, un cabrito de un año que no tuviera defecto ni mancha. Tenía que ser perfecto. Tenían que sacrificarlo en el templo eh, eh, y después tenían que asarlo al fuego. No lo podían hacer como guiso o nada. Tenía que ser asado. Y tenían que comérselo todo entero esa noche. No podían guardar nada para el día siguiente. Entonces, cuando eran familias muy pequeñas, pues se juntaban con otra familia y tomaban un cordero que más o menos, o un cabrito que más o menos se pudieran comer todos los miembros que estuvieran ahí presentes, ¿ok? Después esto se acompañaba con verduras amargas y con panes ácimos, que es un pan ácimo, es un pan sin levadura. Entonces es un pan que es más bien como, digamos, no es esponjadito ni nada, sino que es como, dan de cuenta, más como una tortilla, casi, casi. O sea, la tortilla es de maíz, el otro es de trigo, pero algo así, ¿ok? Um, Debían comérselo con el bastón en la mano, el bastón que significa que van a salir de viaje, con la cintura ceñida, es decir, como si fueran a huir, y muy rápido, porque era la Pascua, es decir, el paso del Señor que iba a matar a los hijos de Egipto. Después, con el paso de los siglos, obviamente estos ritos van como perfeccionándose y cambiando. Ya para la época de Jesús se comía ya la Pascua sentado, se comía un poco más tranquilo y tenían varios como momentos. No sé, cantaban unos salmos al inicio, después se brindaban una vez con vino, comían, volvían a brindar una segunda vez, seguían comiendo, cantaban himnos y volvían a brindar una última vez. Algo así era más o menos la cena. Um, entonces, cuando Jesús está instituyendo la Eucaristía, pues sabe todo lo que significa para el pueblo de Israel esto, ¿ok? Y por eso, cuando lo celebra de manera, digamos, más, ¿cómo decirlo?, profunda. Y entonces aprovecha estos signos del pueblo para instituir la Eucaristía y darle un nuevo significado a esa Pascua, ¿ok? Por lo menos él asume el papel del cordero. Ya no es el cordero que se sacrifica, sino que es el mismo que se va a sacrificar por los hombres. Y por eso toma el pan, panásimo, pan sin levadura, que es el pan que se usa hoy en día en la Eucaristía, y dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es decir, le da un nuevo significado a ese pan. Ya no es simplemente pan sin levadura que comemos eh, para recordar algo, sino que es pan sin levadura que ahora representa a Cristo mismo. Luego, el vino, por ejemplo, cuando él brinda, se supone que fue en el segundo momento en que bebían vino en la cena de Pascua, que Jesús les dice estas palabras, la de tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria mía. Se supone que es el segundo brindis. Y Jesús dice, ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Entonces, como que deja muy perplejos a los discípulos por eso, porque eh, lo hacía en un momento como muy central de la cena, como que le está dando mucha importancia. Um, Eso como para enmarcar un poco de manera, eh, ¿cómo decirlo?, histórica, todo lo que significa la Eucaristía. Eh, Ahora bien,
¿Qué significa la Eucaristía para nosotros como cristianos? Pues en primer lugar nos recuerda el amor que nos tiene Dios. Tanto nos amó que no solo fue capaz de entregar su vida, su único hijo, por nosotros, sino que aparte nos deja o se quiere quedar con nosotros a través de la Eucaristía. Y esto es enorme. Eh, Luego nos manda a hacerlo en su memoria y nos manda a hacerlo con los mismos gestos y símbolos que Él lo hizo. ¿Ok? Por eso usamos el vino, por eso usamos el pan, por eso usamos las mismas palabras de Jesús. Eh, Luego también nos da ejemplo de humildad, humildad que llega hasta el extremo de servir y dar su vida por los demás. Se queda en algo muy humilde como es el pan, pero también sirviendo a los demás. Jesús también en la última cena le lavó los pies a sus apóstoles y les dijo, lo que yo he hecho con ustedes háganlo con los demás. Y luego también nos recuerda cómo Dios ha sido fiel a su palabra. Es decir, Él prometió al pueblo de Israel salvarlo, prometió darle un Mesías, prometió eh, darle una nueva como dimensión, por decirlo así, a todo lo que era la alianza y la promesa. Y pues efectivamente lo cumple en Cristo, lo cumple también a través de la Eucaristía. Ahora bien, en la vida del cristiano, ¿qué es la Eucaristía? ¿O qué significa? Esto también lo pueden encontrar en su libro, en la página 83. La Eucaristía es el alimento y el banquete del cristiano. ¿Por qué es el alimento? Porque es aquello que nos nutre espiritualmente y nos da la fuerza para vivir nuestra vida cristiana. Pónganse a pensar que de repente un día yo dejo de comer. ¿Qué pasaría ese día? Quizás tendría hambre, pero no me muero tampoco. Supongo que son 2 días o 3 días o una semana o 2 semanas. Pues poco a poco mi cuerpo se va debilitando y poco a poco va perdiendo la capacidad de hacer aquello que está acostumbrado a hacer. Pues algo así nos pasa en el espíritu cuando dejamos de lado la Eucaristía, cuando dejamos de lado los sacramentos. Y por eso nos preguntamos, ¿yo por qué no puedo vivir tal sacramento? ¿Yo por qué no puedo? Pues, ¿yo por qué no puedo vivir tal virtud? Puede ser que te falte la fuerza que te dan los sacramentos, que te da la Eucaristía, que te da la oración. ¿Y qué pasa? Pues puede ser que un domingo tú no vayas a misa y digas como, no pasa nada. Y efectivamente puede ser que no pase nada y que no lo sientas, como cuando dejas de comer un día. Pero si faltas otro domingo y otro domingo y otro domingo, ya no comulgas y ya no te confiesas y pues poco a poco tu espíritu va perdiendo la fuerza para vivir la virtud. Y por eso es que después, cuando menos pienses, pues vas a estar viviendo de una manera que quizás tú no querías vivir o haciendo cosas que quizás tú no querías hacer. En primer lugar. Lo segundo es que la Eucaristía es el sacrificio y la entrega de Jesús y esto es lo que nos recuerdan cuánto nos ama Jesús, por qué se entregó por nosotros, qué quiere de nosotros. Eh, También es una invitación permanente a nosotros mismos a entregarnos y sacrificarnos por los demás. Eh, También es un signo del amor y de la unidad en la iglesia, porque todos los cristianos celebramos la Eucaristía. Puede ser que haya muchos ritos, muchas lenguas, muchas eh, cosas distintas con otras personas, pero en el fondo siempre celebramos la misma Eucaristía y recordamos el mismo acontecimiento, revivimos el mismo acontecimiento. Y por eso es que nos une como cristianos, por eso se llama comunión, común unión. ¿Okay? Um, y por último, la Eucaristía es acción de gracias. Eh, ¿Por qué es acción de gracias? Bueno, en primer lugar porque pues, es lo que significa la palabra Eucaristía. Viene de dos palabras griegas, eucharistos, que significa como buena acción de gracias, o acción de gracias agradables a Dios. Pero también es el momento en que damos a Dios aquello que Él nos pide. Y que entregamos a Dios, le damos gracias a Dios aquello que nos pide, aquello que ha hecho por nosotros. ¿Ok? Vaya. Esto lo pueden leer en la página 83, si no estoy mal. Y, y pues nada, espero que estén muy bien, espero que aprovechen la cuarentena, espero que no haya sido muy pesada la clase, perdón el ruido de alrededor. Y, y pues nada, que Dios los bendiga. Cualquier cosa, pues ya saben, estoy disponible en Teams y también en Instagram y lo que necesiten.
Y pues desde acá los encomiendo que Dios los bendiga. Hasta luego.